¿Quién está hackeando nuestro cerebro? ¿Por qué puerta trasera están entrando y quién? El problema de utilizar móviles de una manera muy habitual es que nos dejan enganchados en esa red frontoparietal sin dar margen a poder pensar. Ni siquiera estás pensando porque estás completamente saturado de estímulos. Por eso ves 3 horas de vídeos en TikTok y luego te preguntas, ¿cómo llevo aquí 3 horas? Es como empezar a comer sin llegar a digerir. No estamos hechos para unos elementos digitales de tanta velocidad. Nos hemos adaptado a un tren de velocidad que nuestros procesos cognitivos no están sabiendo manejar correctamente. ¿A qué crees que se debe este aumento de diagnósticos psiquiátricos en esta población juvenil? La reflexión tiene que partir de todos los adultos que miramos a los adolescentes por encima del hombro y plantearnos qué estamos haciendo mal nosotros al permitir que estas tecnologías estén ocupando espacios que son netamente humanos. Se los hemos dejado a ellas y obviamente esto nos repercute a nosotros y a futuras generaciones. El cerebro humano es el órgano más complejo y el más desconocido aún para nosotros. Las últimas investigaciones en neurociencia y neuropsicología están abriendo paso para conocer este universo fascinante de la mente humana. Pero la verdadera revolución no está solo en los avances técnicos, sino en las vidas que cambian gracias a ellos. Soy Inés Bárcenas y te doy la bienvenida a Mapeando la Mente, un podcast de Conectoma donde vamos a hablar cara a cara con quienes están definiendo esta nueva era. Pioneros que traen nuevas respuestas y sobre todo nueva esperanza a las personas que más lo necesitan. El cerebro humano es un órgano prodigioso. Ha sido diseñado a lo largo de milenios para la supervivencia y el vínculo, pero hoy se encuentra habitando un mundo para el que no fue programado. En esta era de la inmediatez y el estímulo infinito nos preguntamos, ¿seguimos siendo dueños de nuestra mente o nos hemos convertido en esclavos de las pantallas? En este capítulo vamos a aprender a sacar lo mejor de nuestras mentes resistiendo a un entorno cada vez más estresante y artificial. Y para ilustrarnos sobre todo esto tenemos la enorme suerte de contar con Aarón Fernández del Olmo, alguien que sabe cómo despojar la neurociencia de su frialdad clínica para hablarnos de una realidad incómoda pero necesaria. Aarón es neuropsicólogo clínico, es doctor en psicología y graduado en filosofía. A través de sus obras, El cerebro es un cabrón y El cerebro hackeado, del que vamos a hablar largo y tendido hoy, nos invita a cuestionar el estilo de vida que hemos normalizado, marcado por las pantallas, la saturación y la dopamina de bajo coste. Aarón, es un honor tenerte hoy aquí. Vamos a ver, ¿no?, si podemos aprender mucho de ti para, sobre todo, como tú bien explicas en tu libro, ¿no?, recuperar la soberanía de nuestra mente, que todas estas tecnologías, que son muy buenas para unas cosas, ahora nos están robando, ¿no? Me gustaría empezar ¿no? pues por algo que a mí también como psicóloga me preocupa y que vemos en consulta, ¿no? Y es el aumento constante de problemas de salud mental en adolescentes y en personas jóvenes que precisamente, ¿no?, por su edad y por las posibilidades que tienen en este momento de su vida no deberían de estar aquejados, ¿no?, de tantos cuadros como pueden ser las adicciones, ansiedad, depresión y también TDAH, ¿no? ¿A qué crees que se debe este aumento de diagnósticos psiquiátricos en esta población juvenil? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación a participar, ¿no?, en este podcast. Realmente, si tuviera que plantear cuál es la causa, podría caer una simplificación, porque normalmente nos encontramos con que se intenta encontrar una causa única, una causa única a todos estos problemas que estamos viendo de salud mental y que además esa causa suele estar vinculada, no sabemos muy bien por qué, con los móviles. Parece que hay estadísticas que dicen que desde que salieron los smartphones y los móviles con redes sociales incorporadas ha aumentado pues, la cantidad de diagnósticos de depresión, de ansiedad o de trastornos psiquiátricos en la adolescencia. Así lo dice por lo menos Jonathan Haidt, ¿no?, en La generación ansiosa. El problema es que eso es un artefacto también, porque ha habido muchos cambios en los últimos 20 años que no solo dependen de los móviles, sino que también ha habido cambios a nivel económico, a nivel de que hemos pasado una pandemia, una serie de características que hacen que seguramente nuestros adolescentes se encuentren en una situación actual de cierta desesperanza con el futuro que tienen por delante. Solo con escuchar a los adultos que nos quejamos de ser una sociedad o una generación ahora mismo que tiene más problemas que los anteriores y que le estamos dejando el mensaje de que ellos van a ser la generación que va a vivir peor que sus padres. Con esa perspectiva mal andamos.
También... Sí, mira, en relación a esto me está viniendo justo ¿no? Algo que me decía un paciente hace poco en consulta, que me decía, pero es que Inés, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a proyectar hacia un futuro? Está deprimido. Si ¿no? El mundo se está acabando porque lo estamos destruyendo, hay una crisis climática brutal, no deberíamos tener hijos porque ya somos demasiados en el mundo, ¿no? Estamos contaminando nuestros mares, la IA nos va a quitar el trabajo, ¿no? O sea, al final también yo creo que hay un punto de vivir todo el rato expuestos, ¿no? Y muy mediatizados a noticias que no paran, ¿no? Que se quedan, que estamos expuestos casi antes de irnos a dormir a todo esto y genera como una sensación muy grande, ¿no? De desesperanza, incluso más de lo que debería de ser, ¿no? En la realidad. Creo que ahí está una de las claves. Hay muchos mensajes catastrofistas ahora mismo en cualquier esfera en la que tú puedas echar un vistazo y tenemos acceso a esos mensajes de manera continuada, casi hasta el punto de que se intenta hacer el mensaje más catastrofista posible para conseguir captar tu atención. Total. En un entorno sobrecargado de información. El miedo nos atrapa, ¿no? Evolutivamente. Claro, intentar conseguir la atención ahora mismo de una generación o de personas que están muy expuestas a estímulos implica buscar algún tipo de mensaje llamativo, rápido, de fácil consumo, que al final acaba atrapando y genera esa dinámica, esa sensación de que todo está mal cuando no todo está tan mal en muchos aspectos, pero sí queda ese pozo que luego al final es el que uno tiene en cuenta cuando se plantea su perspectiva de futuro. Claro. Y este último libro que has publicado, ¿no? Que te centras más pues, en cómo estas tecnologías, ¿no? Afectan a ciertas estructuras cerebrales. ¿En qué medida crees que la tecnología y que las pantallas, podríamos decir, están influyendo en agravar los problemas de salud mental en gente joven? Ahí está lo que decíamos hace un momento del mensaje catastrofista. Claro. La impresión de que los móviles son el demonio, van a acabar con nuestros adolescentes. Son iguales que la cocaína, ¿no? Sí, exactamente. Son iguales que cualquier tipo de droga y van a provocar daños irreparables en la especie humana. Porque eso es el mensaje que tenemos ahora mismo, un mensaje que está muy amparado en el miedo que se genera muchas veces ante la tecnología cuando no sabemos el alcance que puede tener. Sobre todo no lo sabemos porque la investigación científica sobre el efecto de los móviles en la cognición, el cerebro o en la salud mental está empezando a germinar. No ha dado tiempo a hacer investigaciones en profundidad y hay muchos errores metodológicos, de los que ya hablaremos, que impiden tener resultados consistentes. Entonces, el mensaje catastrofista se cuela entre las rendijas de la falta de evidencia. Claro. Cuéntanos acerca de este problema de la evidencia y por qué hay ciertos estudios que no arrojan una evidencia científicamente válida. Pues un poco lo que hemos comentado justo al principio, el intentar encontrar una única variable o una causa simple para explicar algo tan complejo como es el funcionamiento del ser humano. Me da igual a la edad que queramos verlo. Somos un conjunto de múltiples variables y aquí al final intentamos reducirlo todo a que los móviles, las pantallas, provoca una serie de problemas y la forma de medirlo para que sea más fácil es, por ejemplo, utilizando el tiempo de uso de móviles. Es la medida estándar de la investigación hoy en día es cuánto tiempo utilizas el móvil o una pantalla y en función de eso ver si eso se relaciona con más problemas de salud mental, con más ansiedad, con más depresión y es una medida demasiado gruesa atendiendo a que con las pantallas se pueden hacer muchas cosas muy diferentes. Aún estamos entendiendo esas cosas diferentes. Claro, y cada adolescente también lo puede estar utilizando de una manera, ¿no? O sea, que hay muchísima variabilidad. Lo que sí sabemos, ¿no? Y creo que todos hemos pasado por esa etapa en nuestras vidas, ¿no? Es que la adolescencia es un periodo turbulento, ¿no? Para todos nosotros. ¿Qué le pasa al cerebro de un adolescente? ¿Por qué es una etapa tan compleja? Bueno, porque se están formando y terminando de formar una serie de circuitos que son los que permiten el funcionamiento flexible y adaptado al entorno del que se supone que hacemos gala a los adultos, que por desgracia ya sabemos todos que muchos no, y solo hay que ver más de un telediario para ver algunas personas que no han sabido tener cierto control de impulso. La cuestión es que tenemos una imagen de la adolescencia como de un periodo deficitario de funcionamiento y eso no es correcto. Sí, como que pobrecitos, ¿no? Que están en el pavo, que les... ¿no? O sea, no es muy correcto. Claro, hay circuitos claramente del desarrollo cerebral que tienen que ver con las zonas frontales del cerebro, que tienen que ver con el peso de la regulación de las emociones. En la adolescencia están empezando a construir esos circuitos que pueden permitir regular las reacciones emocionales y anteponer una reacción emocional a la previsión de unas consecuencias positivas y negativas. Pero el error cae muchas veces en pensar que esos circuitos se desarrollan solos.
Esos circuitos se desarrollan a través de la estimulación, a través de la educación, a través de una enseñanza que le estamos negando a nuestros adolescentes y jóvenes porque estamos demasiado ocupados haciendo otras tareas a la vez, el famoso multitask. Claro, o sea, que es decir, que ese aprendizaje, ¿no? Y esa evolución cerebral y esa especialización, ¿no? del cerebro requiere una guía también, ¿no? Y dices, estamos muy ocupados. ¿Te refieres a que los padres y educadores estamos también como en ese multitasking y entonces no fomentamos? Claro, yo creo que es al punto en el que hemos llegado. Siempre hago referencia a que, si ahora lo pensamos fríamente, cualquiera de nosotros, cuando se ve una película, nota que le queda margen de cognición, margen de nivel ejecutivo para hacer otra cosa simultáneamente. Entonces, uno se pone a mandar correos mientras ve la película de Netflix de turno y cuando se da cuenta ni ha entendido la película ni ha mandado bien el correo. ¿Qué quiere decir esto? Que la atención del ser humano al final tiene unos límites, aunque creamos que la estamos dividiendo y haciendo en paralelo dos tareas igual de eficientes que si la hiciéramos por separado, resulta que no la estamos haciendo bien. Y esta inercia de tener que hacer varias cosas simultáneamente para ocupar toda nuestra capacidad en un momento dado se ha llevado también a las pautas de crianza. De manera que podemos soportar jornadas insufribles de trabajo, llevarnos el trabajo a casa y estar haciendo 50 cosas a la vez que estamos criando unos niños. No nos damos cuenta de que muchas veces se hace mal esa crianza porque se deposita en una pantalla erróneamente o no se está atendiendo a las necesidades, por ejemplo, en esa regulación emocional y enseñanza emocional. Totalmente. Bueno, voy a aprovechar que también eres filósofo, ¿no? Que para mencionar, porque mientras hablabas me venía a la mente esta frase tan icónica, ¿no? de Byung-Chul Han, que creo que es precisamente de la sociedad del cansancio, ¿no? Que refleja mucho, yo creo que narra muy bien, ¿no? los problemas de la sociedad actual, y es que el ser humano moderno se autoexplota pensando que se está realizando. Y mucho de esto que hablas, ¿no? de estoy viendo una peli, yo siempre regaño mucho a mi marido si sí lo hace, yo intento no hacerlo, ¿no? Pero parece que efectivamente siempre nos queda algo de margen, pero porque estamos quizá muy absortos en la productividad, ¿no? Tenemos que estar en 1000 lugares, tenemos que hacer 1000 cosas, ¿no? ¿En qué medida crees que los adolescentes también están empezando a pecar de esto, ¿no? Y cómo está alterando eso sus estructuras cerebrales y su salud mental? Claro, yo creo que esta es una de las claves. La sensación que estamos generando con esta hiperproductividad es que tenemos que hacer cuantas más cosas mejor y estar simultáneamente haciéndolo todo. Y eso es una cosa que es muy compleja de mantener. Porque claro, uno puede pensar que tiene más margen de capacidad de procesamiento porque una película no le llene, pero realmente el mantener durante un tiempo varias tareas simultáneas acaba provocando un cansancio mucho más exagerado. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos para la adolescencia y para la infancia es que les hemos dejado solos con unos dispositivos que tienen un funcionamiento que dirige y controla más la atención de lo que pueden controlar ellos, incluso más de lo que podemos controlar los adultos, pero en un momento en el que tienen que construir esas redes. Entonces, si no les enseñamos a tener ese control y damos un ejemplo que no lo estamos dando, pues es muy posible que ellos también tengan dificultades después para gestionar toda esa información o para regular sus situaciones emocionales porque no hayan hecho una parada para reflexionar, que es lo que nos falta hoy en día a casi todos. Hablas en tu libro también, ¿no? Como de una especie de crisis de profundidad, ¿no? O sea, que habitamos un mundo muy superficial. Y al final, claro, o sea, la superficialidad, podemos hablar, ¿no? de que incluso los adolescentes, los niños se quedan más en sin desmerecerles, ¿no? más en la superficialidad, y es cuando uno llega a ser adulto, ¿no? que profundiza y entiende la complejidad, ¿no? de la vida, de los temas, y es un salto necesario, ¿no? Pero que parece que no estamos fomentándolo. Claro, la idea de la superficialidad es sobre todo a la hora de procesar el mundo que nos rodea. Cuando tenemos una sobrecarga enorme de estímulos y estamos sobrecargando la atención y recibimos una estimulación continuada, los procesos que tiene que hacer el cerebro para almacenar información, para crear una huella de memoria, no van a ser tan finos ni van a ser tan profundos. Nos vamos a encontrar con que estamos más tiempo viendo cosas que entendiéndolas. Y eso afecta a una sensación que seguro que mucha vez la gente que está viendo este podcast siente, ¿no? Esa idea de que la vida se me está pasando entre las manos, no me acabo de acordar de todo lo que hago, parece que estoy más tiempo distraído. Claro, no estamos hechos para unos elementos digitales de tanta velocidad. Y sobre todo, que no hemos hecho el esfuerzo de intentar adaptar esos elementos a cómo funcionamos nosotros, sino que realmente nos hemos adaptado a un tren de velocidad que nuestros procesos cognitivos no están sabiendo manejar correctamente. También me viene a la mente otra cosa que comenta, no sé las palabras concretas, pero me parecía muy interesante, ¿no? Esa reflexión de, oye, que es que ya ni siquiera tenemos espacios para el descanso.
Claro, ahí está una de las ideas. Me voy a dormirte con el móvil. Claro, el problema de esto es que se ha empezado a plantear incluso que dormir es algo inútil e innecesario, es tiempo perdido. Claro, dices, yo duermo 4 horas. Mucho, ¿no? Esto de no es necesario 8 horas. Dicen que con 6. Claro, tú te levantas y estás fresco maravillosamente con 4 horas y puedes tirar durante a lo mejor 3 horas por la mañana, pero luego sigues estando cansado. Pero la clave es que el sueño tiene una base fundamental para procesos de memoria, por ejemplo, para la consolidación de los recuerdos de lo que hemos vivido en el día anterior. Por tanto, el irnos quitando espacios que son necesarios para nosotros como seres humanos solo porque no son productivos a nivel económico es el pecado que estamos teniendo ahora con las nuevas tecnologías y con este ritmo de vida. Y estamos empezando a quitarle peso a cosas que son inútiles a nivel económico, pero que son necesarias para la supervivencia y el buen mantenimiento incluso de la salud mental. Claro, efectivamente. Y luego hay otra variable dentro de todo esto, ¿no? Porque mismamente el título de tu libro es el cerebro hackeado, ¿no? O sea, ¿quién está hackeando nuestro cerebro? Y también, ¿no? O sea, ¿quién está modulando, ¿no? ¿Por dónde, por qué puerta trasera están entrando y quién, ¿no? Claro, yo creo que aquí la clave de intentar entender cómo funcionan los móviles y los smartphones es hacerlo en clave no solo tecnológica, que tenemos que analizar cómo tecnológicamente funcionan, sino en clave cultural, social e incluso ética. En el sentido de ¿qué? De que nos estamos encontrando con que hay una inercia productiva que los móviles han servido para potenciar, que nos han hecho un poco partícipes de ello, de estar continuamente consumiendo información y que las tecnológicas que generan las redes sociales pues han encontrado un pequeño filón para introducirse un poco en nuestro funcionamiento y de alguna forma provocar ciertos usos compulsivos de esa tecnología. Con principios que ya conocíamos de condicionamiento clásico y operante que son antiguos, pero que ahora cogen unas velocidades tan grandes que acaban teniéndonos prisioneros muchas veces de aplicaciones, de noticias, de no ser capaz de demorar la espera de algo. Y por lo tanto hemos entrado en esa dinámica sin pararnos a plantearnos si es lo que queremos realmente. Claro, es muy interesante porque, ¿no? O sea, el iPhone, cualquiera que tenga un iPhone, no sé si Android lo hace, al final de la semana te dice, esta semana has pasado de media, Yo creo que la mía está en 2 horas y algo, 3 horas muchas veces. Pero es que el de adolescentes que conozco puede estar en 6 horas. Claro, y no nos escandalizamos, pero imagínate pasar 6 horas al día en un casino. ¿No? O sea, ¿qué le pasaría a tu cerebro? Y esto, de alguna manera, es parecido, salvando distancias, porque estás en un espacio virtual que está diseñado para que te mantengas ahí, para que consumas, ¿no? Para que tu cerebro vaya por ciertas rutas preestablecidas. Claro, esa es una idea. Al final tenemos que pensar que publicidad, que marketing intentan persuadir y hacer que la persona se comporte de X manera para consumir. Los móviles han sido un potencial enorme para que uno esté más tiempo enganchado a aplicaciones que tendrán su publicidad y que nos estarán de alguna forma influyendo en nuestro comportamiento. Creo que una de las claves es entender precisamente eso, ¿no? Que la forma en la que se presentan los estímulos, esa velocidad que llevan, acaba provocando que no utilicemos nuestra atención como debe. La atención es un proceso o un conjunto de procesos que tiene que poder moverse por el entorno. Tienes que poder atender a algo, pero estar pendiente de que hay otras cosas para cambiar de foco si hiciera falta. Tienes que poder cansarte y habituarte a un estímulo. Y las pantallas en general y las aplicaciones bien diseñadas impiden que tú te habitúes o que tú te canses. Y obviamente eso lo que hace es un efecto que se llama de desplazamiento. Dejas de hacer otras cosas que son necesarias por hacer esta. No es que sea malo estar con un móvil, es que lo malo es todo lo que dejas de hacer si empiezas a pasar cierto margen de tiempo o cierto margen de mal uso. También mencionas que cuando estamos con el móvil no estamos más en la que es la red parietal. A ver. La red frontoparietal. La red frontoparietal, ¿no? Y no estamos pasando tanto tiempo en la red neural por defecto, ¿no? Esto tiene que ver con una disminución de la introspección. Sí, va por ahí, esa es la idea, porque tenemos que pensar que cuando hablamos de la atención, los procesos atencionales tienen varias redes que coexisten y que además se alternan, de manera que uno no puede atender, por ejemplo, a todo lo que le rodea y a la vez a los pensamientos. Entonces, no podemos estar en esos dos modos. No puedes estar en los dos. Multitasking, aunque ¿no? tú creas que puedes estar, lo puedes hacer siempre y cuando una de las tareas que estés haciendo sea automática. Por ejemplo, tú puedes decir, hombre, yo puedo estar atento a la carretera mientras voy pensando en cosas. Sí, vas con un poquito de automatismo conduciendo y estás en tus cosas pensando qué vas a hacer al llegar al trabajo. Maravilloso. Porque la carretera es muy recta. Hasta que aparece un bache.
Cuando aparece un bache o se te cruza un ciervo por delante o hay un accidente, tus pensamientos se han ido, de hecho no te acuerdas de lo que estabas pensando y todo se va a esa red frontoparietal, que es la de atender hacia afuera. Aquí ahora, ¿no? Eso es. La cuestión es que estas dos redes se van alternando. ¿De qué manera? Y la red neural por defecto, para que nuestros oyentes lo escuchen, ¿no? Cuéntanos qué. Claro, esa es la idea. La idea es que tenemos redes que son, uno, para entender el entorno, para centrarnos en el aquí y ahora, en lo que pasa, esa red frontoparietal, que es la que más tarda en desarrollarse durante la infancia, y una red por defecto, que es lo que se llama red de introspección, es decir, una red que nos conecta de alguna manera con nuestra corriente de pensamientos, con nuestros recuerdos, con las proyecciones hacia el futuro. ¿Ves? Esas redes se van alternando en función de las necesidades que tengamos, en función de en qué momento estemos. Y el problema de utilizar móviles de una manera muy habitual y sin pensar cómo, es que nos dejan enganchados en esa red frontoparietal sin dar margen a poder pensar. Ni siquiera estás pensando porque estás completamente saturado de estímulos y te encuentras con que al final no haces paradas de reflexión, no analizas las consecuencias de las cosas, vives en una corriente que acaba por agotarte día a día. De hecho, o sea, creo que probablemente tenga mucho que ver, ¿no? Personas y sobre todo adolescentes, ¿no? Que quizá pueden tener síntomas de depresión o cierta ansiedad y que usan el móvil como un regulador emocional porque les saca precisamente pues, de esa parte interna que está más afectada, que tiene problemas. Pero claro, la única manera realmente de resolver nuestros problemas es encararnos, es mirando hacia adentro, ¿no? Claro, yo aquí... Claro, cuando hablamos un poquito de la evidencia científica, hay hipótesis que tenemos que demostrar. Y está claro que tú has puesto sobre la mesa una cosa que es importante. Puede haber personas dentro de la adolescencia o de edad adulta o personas mayores que tengan ciertas variables que les hagan más vulnerables al efecto o al mal uso de los móviles. De manera que lo que te encuentras es que los móviles muchas veces son una compensación de otros problemas. Se utilizan para compensar seguramente a corto plazo de una manera eficiente para no pensar, pero a largo muy mala, exactamente. Y esos factores de vulnerabilidad son precisamente los que tenemos que investigar, que hace que un adolescente cuando coja un móvil se encuentre con situaciones negativas o que atenten a su salud mental, porque otros adolescentes sí que utilizan redes sociales y no tienen los mismos problemas. Hay unas variables que no podemos opacar y tratar de manera igual, sino que tenemos que discriminarlas bien para poder hacer prevención de un mal uso del móvil que puede aparecer. Eso implica investigar y atender a nuestros adolescentes. Claro, sí, investigar porque de hecho, bueno, recuerdo, ¿no? que se filtraron ciertas investigaciones internas que había habido, no sé si de Meta, ¿no? O en aquel momento era solamente Facebook, que apuntaban a que directamente Instagram afectaba a la salud mental de las adolescentes, apuntaban en ese momento, ¿no? ¿Leíste esto? Sí, ahí está la parte que digo ética. Ética en el sentido de que a veces hay una pequeña como difusión de la responsabilidad de las decisiones tecnológicas. ¿Quién tiene la culpa de que una aplicación que se sabe que puede tener efectos negativos en las adolescentes o en algunos grupos de adolescentes masculinos se haya implantado sin ningún tipo de control? Aquí la culpa puede ser de un gobierno, o puede ser de la tecnológica de turno, o puede ser de unos padres que no lo han dejado. Al final parece que nadie tiene la culpa, pero había que haber tomado unas decisiones, había que haber analizado de qué manera se debe implementar ciertas tecnologías. Entonces, habrá que buscar obviamente responsables, pero sobre todo buscar maneras de controlar que esas variables, como decía antes, de vulnerabilidad, no provoquen que tengamos grupos de adolescentes con problemas de salud mental derivados de uso de esas redes sociales. Claro, absolutamente. ¿Qué opinas, ¿no? de esta? Parece que va a haber una nueva prohibición, no sé exactamente hasta qué edad es, ¿no? Creo que hasta los 16 años. 16. Sí. ¿Qué opino sobre el tema? Bueno, creo que se puede desprender de lo que ya hemos visto hasta ahora. Pensar y dejar en manos del desarrollo del cerebro el hecho de que una persona pueda controlar redes sociales es poco más que jugárselo a suertes. ¿Por qué? Porque la madurez cerebral, como digo, tiene que ir acompañada, tiene que ir de camino y de la mano de una enseñanza, de una instrucción y de una guía por parte de los adultos. Entonces, yo no tengo la seguridad de que una persona por tener 16 años tenga la capacidad de utilizar de una manera correcta esas redes sociales o esas aplicaciones. La prohibición lo que te puede permitir es que algunas cuantas personas consigan una madurez, si hay suerte, para poder lidiar con alguna de las cosas que se van a encontrar. Pero muchos de ellos, si no damos una educación tecnológica del significado emocional que tiene un like o que tiene una foto, a interpretar todas esas cosas, se van a encontrar con el mismo problema, pero en vez de con 14, con 16. Por lo tanto, la madurez no es la única solución que tenemos por retrasarlo por una prohibición. Pero sí es verdad, ¿no? que el cerebro adolescente es muy crítico.
¿no? O sea, pues por la poda neuronal, porque es un momento de neuroplasticidad, que ya sabemos que hay más neuroplasticidad a lo largo del resto de la vida. Pero, ¿qué efecto puede tener, ¿no?, en un adolescente frente a una persona adulta tener una depresión, tener ansiedad, desarrollar una adicción en ese momento concreto de la vida? Claro, ahí lo que estamos teniendo que tener en cuenta es que si tú generas una ansiedad, una depresión o una conducta adictiva es porque has tenido acceso a ese móvil sin un control y sin una guía. Yo lo que propongo en todo momento es que las pantallas tienen que introducirse de una manera controlada y de forma cooperativa. Esto es, no trata de prohibirlo a los 10, a los 12, a los 14, sino que cuando un niño o un adolescente entre en contacto con una pantalla, lo haga de la mano de un adulto que le guíe. No un adulto que se quede dormido con él viendo vídeos, sino un adulto que ponga un papel activo a la hora de explicarle los contenidos que está viendo, los significados, que le enseñe a hacer pausas en vez de mantenerse 3 horas seguidos con el scroll infinito. Claro, lo que requiere es tiempo, que es curiosamente lo que parece que nos han robado los móviles o esta dinámica hiperproductiva que tenemos. Y quizá, y esto también es una reflexión más social, ¿no?, pero una cierta pérdida de autoridad de los padres respecto a, ¿no?, a ciertas guías, ¿no?, de lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Y en estos momentos, ¿no?, o sea, de falta de control en la adolescencia, los padres tienen que tomar desde luego el timón, ¿no? Claro. Yo siempre intento hacer una distinción cuando analizamos la adolescencia desde nuestros ojos de adultos, de intentar recordar cómo analizarían nuestros abuelos la adolescencia de nuestros padres y así sucesivamente. Es decir, los adolescentes se me han podido parecer que están un poco más locos que los mayores en todas y cada una de las generaciones. Y tenemos revoluciones en diferentes etapas históricas en las que la juventud, adolescentes, han empujado por cambios sociales. Y eran los locos de mayo del 68 o los locos que estaban hace poco en Nepal. Sí, pero al final son... que hacen falta, ¿no? Exactamente. Entonces eso hay que separarlo por un lado, de decir, oye, siempre vamos a tener una visión que no debería de ser por encima del hombro de la adolescencia y no debería de ser así. Pero otra cosa muy distinta es que dejemos toda decisión en manos de una persona o un adolescente sin darle una guía y una ayuda. No de una manera coercitiva, claro, sino de una manera en la que intentemos entendernos e integrar el funcionamiento que tienen ellos con la experiencia que le podemos aportar nosotros. Y eso muchas veces no lo estamos haciendo, porque al final lo que hemos perdido es ese tiempo para intentar construir juntos ese desarrollo y esa capacidad crítica. Y lo hemos dejado en manos de dispositivos o de otras corrientes que no nos competen, vuelvo a insistir de nuevo, porque no le dedicamos el tiempo que tenemos que hacerlo y a veces tampoco tenemos la guía para hacerlo. Entonces es momento de reflexionar cómo queremos enseñar a nuestros adolescentes en vez de quejarnos de que han aprendido mal. Claro, es decir, uno tiene que tomar agencia, ¿no?, a la hora de... Y también hablas en tu libro, ¿no?, de las maneras en las que aprende el cerebro humano, que no ha cambiado ¿no?, en todos estos siglos, milenios. Y claro, ahora mismo estamos ante una verdadera revolución a través de la inteligencia artificial, ¿no?, de cómo aprendemos. Tú que das clases en la universidad, sí, lo estás viviendo, ¿no? O sea, hay que replantear todo esto. Y tú dices, ¿no?, que aquello que dejamos de utilizar, ¿no?, o sea, que el uso hace la función, básicamente, ¿no? ¿Cómo ves, cómo puede modificar nuestra capacidad de aprendizaje a nivel, ¿no?, neurológico, neuropsicológico, la inteligencia artificial? Claro, ese es el nuevo caballo de batalla. Todavía no hemos decidido de una manera unánime si los móviles son buenos o malos y tenemos un enemigo otra vez a las puertas. Claro, con tanta velocidad de inventos y de tecnologías nuevas, nos encontramos que la ciencia no consigue avanzar para saber lo que es malo y bueno de lo que se creó hace 10 años y se encuentra con un nuevo caballo de batalla. Ahora, podemos de alguna manera elucubrar qué puede ocurrir con un mal uso de la inteligencia artificial, sobre todo si delegamos en ella la toma de decisiones o delegamos en ella una serie de procesos que tendrían que desarrollarse en los adolescentes, como puede ser, por ejemplo, ese pensamiento crítico o ese control cognitivo. Obviamente hay que tener cautela y creo que hay que revisar lo que estamos haciendo también con la IA en el sentido de no hacer el mismo error que hemos hecho con los móviles, que ha sido implantarlo de forma crítica. Se han dado móviles a todo el mundo sin pensar las consecuencias y habría que analizar los usos malos que están surgiendo de la IA, algunos, sinceramente, inesperables, pero que amenazan con tener que cambiar algunas cosas o con tener que restringirla. Y con esto te lo digo en el entorno, por ejemplo, de entorno educativo. Amenaza con cambiar la forma de evaluar, porque los trabajos escritos ya no sabes si son tuyos o de una IA, o amenazan con restringirlo. Yo creo que la clave de esto es integrarlo de una manera que también tenemos que variar cosas para seguir obligando
a un funcionamiento ejecutivo a la gente y que no se refugie detrás de una IA por comodidad. Claro, es muy importante, ¿no? Yo creo que yo también doy clases en la universidad y creo que sí que hay una cierta oportunidad, ¿no? O sea, que hacía mucho tiempo que el sistema educativo tenía que cambiar y que tanto los niños como los adolescentes estaban francamente aburridos en clase, ¿no? O sea, que ahora quizás es momento de primar ciertos aspectos, ¿no? Como la creatividad, efectivamente lo que tú has dicho, el pensamiento crítico, Totalmente. ¿no? Pero ahí está una de las claves que yo creo que también de nuevo otra vez nos lleva al mismo enemigo que tenemos de fondo en todo esto, que es la necesidad de hacer más en menos tiempo. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos es que ahora tenemos la IA, yo ahora puedo publicar 10 artículos al año porque me los va a escribir la IA. Yo ahora puedo hacer todos los trabajos de la universidad más rápido y dedicarme a otras cosas que también haré con IA. Y al final todo lo que estás haciendo lo estás haciendo de una forma rápida, superficial, sin profundizar y sin aprender. Entonces te encuentras con que cosas tan importantes como hacer un trabajo de final de máster, que a mucha gente ahora le suena a trámite, se han convertido en un trámite, cuando era un camino tedioso y largo del que sacabas aprendizaje. Entonces, lo que nos encontramos ahora es que la IA va a potenciar esa inercia, a construir mucho más en menos tiempo y nos va a quitar esa parte humana que tiene, que es el ir aprendiendo por el camino. Sí. No, esto es un punto crítico, ¿no? Porque al final también, o sea, lograr maestría en algo requiere tiempo. Y hemos perdido como esa capacidad, ¿no? de exponernos una y otra vez al mismo proceso, al mismo pensamiento para cambiarlo, para encontrar. Claro. Al final, bueno, yo diría que, y quizás estés de acuerdo conmigo como filósofo, ¿no? Que la búsqueda de la sabiduría debería de ser una de las grandes metas humanas. ¿Cómo crees que nos estamos acercando a esto, ¿no? Con el panorama que tenemos? Claro, como diría nuestro amigo Aristóteles, la búsqueda de la virtud sería lo que nos llevaría en un momento dado a guiar nuestro camino. El problema es Pero que hay caminos que son inquebrantables, claro, en esto. Es que hemos confundido virtud con cantidad. Hemos confundido el aprender con crear más cosas a través de una inteligencia artificial o tener más cosas hechas. La clave es que si queremos hablar de conocimiento, eso implica unos tiempos. Y ahí me gusta mucho pensar en lo que decía Ortega y Gasset cuando hablaba de las meditaciones sobre la técnica. Y decía, y esto fue en 1969, va a hacer 100 años dentro de poco, en los que decía que corríamos el riesgo de que la tecnología se convirtiera en un fin en sí misma y no en un medio. Y eso implicaba una deshumanización, implicaba que no iba a respetar los tiempos del ser humano, que no iba a respetar sus necesidades y que como siendo un fin en sí misma no iba a cumplir su función, que era mejorar la vida del ser humano. Ahora es momento de plantearse si estas nuevas tecnologías nos están mejorando tanto la vida como deberían o en algunos puntos nos la están dificultando. Me viene a la mente un ensayo muy bonito que ya tiene unos años de una filósofa alemana que se llama Andrea Kohler. Creo que está publicado en España por Herder y se llama El tiempo regalado. Y al final es como un elogio al aburrimiento. Creo que seguramente muy pocos adolescentes lo comprarían ahora mismo, pero sin embargo es una lectura muy interesante porque ella cuenta más desde un plano psicodinámico, podríamos decir, qué estructuras, ¿no? del yo se van forjando y creando en esa espera, en ese aburrimiento. ¿Qué nos pasa a nivel cerebral cuando somos capaces de aburrirnos, de demorar la gratificación? Claro, es un poco lo que también dice Byung-Chul Han en la vida contemplativa. Es decir, hemos perdido los espacios para reflexionar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como cualquier proceso cognitivo que no se ejercita, pues tiende a ser más costoso o se deteriora más. Esto es muy simple. Cuando tenemos un proceso que utilizamos habitualmente, tiende a automatizarse. Cuando no lo utilizamos, consume recursos. Entonces aquí nos encontramos ahora que si no nos paramos a pensar, a reflexionar, el hacerlo nos supone más coste y por tanto más esfuerzo y más cansancio. Creo que lo que pasa a nivel cerebral es que estamos tendiendo a utilizar mucho esta red por defecto, mucho a la acción y la red frontoparietal, estamos tendiendo a utilizar mucho más la red frontoparietal de actuar en el mundo sin pararnos a pensar en para qué y por qué actuamos, que es esta red por defecto que requiere que nos paremos a pensar en nosotros mismos y en ese yo que al final se construye también en base a nuestra experiencia. Y creo que estamos viviendo más tiempo de lo que nos paramos a intentar vivir. Mucho en la inmediatez, ¿no? en esa impulsividad. Y abramos un melón que vemos en consulta todo el rato, ¿no? O sea, ¿es verdad que tantos adolescentes sufren ahora de TDAH? ¿O realmente estamos ante un sobrediagnóstico? Claro, ahí tenemos un gran problema en el que se unen dos elementos que estamos hablando, ¿no? Las tecnologías que parecen que se han convertido en un fin en vez de en un medio y los diagnósticos que se han convertido también en un fin en vez de en un medio.
La evaluación muchas veces que se hace va en la línea de encontrar el diagnóstico como fin en sí mismo y no como un proceso para entender cómo funciona cada uno de nosotros. De esta manera, conductas que pueden tener que ver con inatención o con despistes, provocadas por falta de entrenamiento, provocadas por unas dificultades estimulares en el entorno de sobrecarga, se identifican automáticamente con TDAH. Y tenemos que entender que el perfil TDAH es un perfil de funcionamiento que tiene unas causas a nivel cerebral que no te la van a provocar los móviles. Lo que sí te van a provocar las pantallas es que tú ejercites menos los procesos de control atencional y que en momentos puntuales del desarrollo puedas tener más problemas para generar ese control. Pero eso no es un perfil TDAH. Eso es el reflejo de una sociedad actual en la cual tenemos tal nivel de hiperestimulación que todo el mundo puede acabar colapsando a nivel atencional si intentas seguir ese ritmo. Pero eso no es un perfil TDAH. Eso funciona de una manera muy distinta y también se puede corregir cambiando el entorno. Bueno, me viene a la mente, ¿no?, recuperando lo que decías antes, ¿no? O sea, en la adolescencia tienes que tener una guía, ¿no? O sea, esos aprendizajes no se forjan solos. Entonces, claro, si tú dejas una planta a su libre albedrío, claro, las ramas se van a ir por aquí, por allá, ¿no? Y ciertas cosas se van a marchitar. Pero si tú vas haciendo una poda y vas guiando, ¿no?, esas funciones se... Claro, es que tenemos una visión del funcionamiento y del control a lo mejor basada en esa idea de que cada uno es libre y soberano, ¿verdad? Y tiene control sobre sí mismo, o lo va a adquirir cuando tenga 18 años en el DNI, ¿verdad? Claro, ya aprenderá. Ya aprenderá, ¿no? Y nos damos cuenta de que todos los procesos cognitivos, toda la maduración requiere una guía. Sin ir más lejos, el mismo hecho del lenguaje solo es posible y viable si tienes gente que te habla alrededor. Efectivamente, ¿no? Se habían hecho experimentos o cosas en ciertos orfanatos en Rumanía después de Ceausescu, del dictador, que, habían tantos huérfanos en orfanatos que decidieron no hablar directamente a los niños, dejarlos como apartados. Y son niños que luego en la edad adulta han mostrado serios déficits cognitivos. Claro, a nivel de lenguaje, tú tienes unos periodos críticos en los cuales tu cerebro está esperando con mucha necesidad cierta estimulación, que alguien te hable, unos sonidos verbales que van a modificar ciertas áreas. En torno a los 6-9 meses de vida, el no escuchar la voz humana implica que esas áreas se cierran en falso, no se modifican por la experiencia y tienes una dificultad muy grande para construir el lenguaje, con todo lo que esa cascada lleva después. Si no hay lenguaje, puede haber problemas para el control de la conducta, para el pensamiento abstracto y todo lo demás. Estructura del pensamiento. Exactamente. ¿Y qué ocurre con esto? Que nos quedamos con el lenguaje o con el movimiento. Un niño o una niña a la que no le permitas andar los primeros 3 años de vida tendrá problemas motores, claramente. La clave es, ¿esto pasa igual con la adquisición del control de la conducta? Para muchos es algo que surge a los 7 años porque de repente se enciende el lóbulo frontal en una neuroimagen, pero la realidad es que lo que vemos en neuroimagen no nos cuenta lo que hay fuera, lo que experimenta la persona. Y ese control cognitivo parte, en gran parte, de un apoyo adulto. De un adulto que te enseña a gestionar ciertos estímulos, que te enseñe a analizar las consecuencias de tus actos, que es un poco lo que decía nuestro querido amigo Vygotsky de esa zona de desarrollo próximo. Lo que un niño puede hacer con ayuda de un adulto, podrá hacerlo después cuando sea adulto. Entonces, si tú no le enseñas a controlar un móvil o un estímulo tan potente, porque tú tampoco lo estás haciendo, no lo va a poder hacer de una manera eficiente cuando sea adulto. Así que es parte nuestra la responsabilidad de generar ese control y ese pensamiento crítico. No va a surgir solo, tiene que surgir desde un compromiso de estar pendientes, educar y enseñar a nuestros adolescentes y cuando son pequeños también. Claro, pero desde el ejemplo, ¿no? O sea, qué importante el aprendizaje vicario. Total, desde el ejemplo también, porque es lo que te comentaba antes. Nos hemos encontrado con estos dispositivos que nos han facilitado la vida, pero hemos perdido un poquito el horizonte. Una cosa es que te faciliten la vida porque puedas conectar más rápido, contestar una llamada, tener información más rápida para una situación, y otra es que te hayas comido todos los espacios necesarios de reflexión, que consideres una pérdida de tiempo el comer si no es delante de un ordenador, que consideres una pérdida de tiempo el cocinar, porque puedes comer más rápido y hacer más cosas con tu móvil, o el mismo hecho de dormir. Quien ve eso cuando es pequeño va a tender a imitarlo también. Entonces la reflexión tiene que partir de todos los adultos que miramos a los adolescentes por encima del hombro y plantearnos qué estamos haciendo mal nosotros al permitir que estas tecnologías estén ocupando espacios que son netamente humanos. Se los hemos dejado a ellas y obviamente esto nos repercute a nosotros y a futuras generaciones. Absolutamente, ¿no? O sea, como un poco un deterioro de lo que es la plena humanidad, ¿no? Que claro. hay que resistir a ello. Se habla muchísimo ahora más en la calle, ¿no? En redes acerca de la dopamina. Y contabas antes, ¿no? Esto de que, oye, pues igual no es lo mismo estar X horas en una pantalla que consumir cocaína, ¿no? Pero sí sabemos que afecta a los circuitos de gratificación, ¿no? Y de recompensa. ¿Cómo afecta, no?
Claro, la clave de esto es que si yo reduzco todo lo que puedo explicar de los móviles a tener más o menos dopamina, pierdo completamente el norte. Es decir, es verdad y es cierto que la gratificación rápida provoca una aparición de la dopamina. Bien, pero la cuestión de esto es que también depende de muchos otros factores educacionales que seamos capaces de controlar esa gratificación o de cómo administrarla. Yo una de las cosas que digo es que nos ponemos en la situación de prohibir las aplicaciones o utilizarlas indiscriminadamente y lo ideal sería analizar qué tipo de aplicaciones tenemos. Hay algunos tipos de reforzamiento, como el refuerzo intermitente, que provocan una conducta más compulsiva, que provocan más gratificación, que provocan también ese aumento de dopamina, pero no puedo explicar todo desde ese aumento de dopamina por ese funcionamiento de los móviles, porque realmente no todos funcionamos igual a nivel de dopamina en nuestro cerebro. El perfil TDAH parece tener una cierta predisposición a estos elementos y de repente se convierte más el funcionamiento de esa persona en la causa que el móvil en sí mismo. Es decir, es más predisponible una persona con altos niveles de dopamina o con un perfil TDAH a utilizar un móvil que el móvil te provoque a ti más altos niveles de dopamina. Creo que es que lo invertimos y nos estamos equivocando en ese aspecto. Y en esta relación, en este sentido, no todas las aplicaciones son iguales. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de TikTok? Porque, bueno, yo no uso mucho esa aplicación, pero cada vez que entro me parece vertiginoso, ¿no? El ritmo. ¿Producen más dopamina barata, así hablándolo en términos llanos, que otras aplicaciones? Claro, se podría decir que cuando tienes una continuidad de estímulos que refuerzan, generas más dopamina. Obviamente eso te va a permitir estar mucho más tiempo enganchado, obviamente. Pero aquí la cuestión es que hay aplicaciones que han generado dopamina durante toda nuestra historia, los últimos 30 años, como puede ser el juego de la serpiente de los Nokia antiguos. Hombre, bueno. Claro, algunos no lo conocerán, pero si alguno quiere imaginarse un juego parecido, el famoso Flappy Bird, que salió hace tiempo también, que era un pajarito que esquivaba tuberías, también generaba dopamina de alguna manera, pero no conozco a nadie que esté hoy en día en una clínica de desintoxicación por jugar a la serpiente. Es decir, lo que le está llevando esto es a un uso compulsivo de una aplicación, ¿vale? Y eso es lo que tenemos ahora, usos compulsivos de aplicaciones que en algunos casos pueden derivar en un perfil de adicción porque ya no te está gustando tanto el utilizarlo, sino preocupando el no utilizarlo. Esa parte del FOMO que hablamos, del miedo de perderte algo, o ese malestar que te genera no utilizar la aplicación, es el inicio de ese proceso de adicción. Entonces, hay que separarlo bastante bien porque no es lo mismo cuando nos encontramos con gente que juega por un uso recreativo que gente que empieza a sufrir un malestar por no tener ese móvil o no tener esa aplicación. Creo que tenemos que separar qué variables son las que hacen pegar ese salto del refuerzo positivo, me gusta jugar, al refuerzo negativo. Prefiero cogerlo para no pasarlo mal. Totalmente. Y tú que atiendes a distintas poblaciones, ¿no? A personas jóvenes y también a personas adultas, más mayores, este uso, ¿no?, de las pantallas, ¿afecta a todos los cerebros por igual o hay diferencias en edades? Creo que esa es una de las claves. Lo que nos encontramos hoy en día como mensaje general es los móviles afectan al cerebro. Así, indiscriminadamente. Cuidado, que dependerá de a qué edad estemos hablando, sea una afección u otra, y dependiendo del uso que le demos, sea bueno o malo. Yo sé que puede parecer para muchos raro que alguien esté defendiendo que el uso de los móviles pueda ser bueno. Hoy en día lo normal es decir, no queremos pantallas a ninguna edad. Pero la realidad de esto es que los terapeutas que hacemos neuropsicología, por ejemplo, y trabajamos con niños, a veces lo hacemos con aplicaciones en tablet. Claro. ¿Que estamos haciéndolo mal? No, las estamos dirigiendo hacia un objetivo. Una aplicación de móvil es tan atrayente y es un estímulo tan difícil de desconectar de él que es muy bueno para trabajar el control de la atención si tú lo utilizas para trabajar el control de la atención. Ahora atiendes, ahora no atiendes. Ahora pausa, ahora no pausa. Eso no es lo que hacemos en nuestro día a día en casa. Nuestro día a día en casa nos ponemos con la aplicación delante y dejamos correr el tiempo de manera indiscriminada. Es un poco lo que tú decías antes. El problema de ese scroll infinito que tiene TikTok, por ejemplo, son las velocidades, que no nos hemos dado cuenta del cambio que ha habido de velocidad entre las aplicaciones de ahora o incluso el cine actual y el cine antiguo. Absolutamente. Claro, yo pongo un ejemplo que me gusta mucho, que es, además que se ve cronológicamente, que es la película, la saga Star Wars. ¿Bien? Sí. Tú te vas a los años 80 y los planos que hay de cambio de plano de cada secuencia son de unos 8 o 9 segundos. Es decir, te aparece Darth Vader y en el día actual que estamos te da tiempo a hacerte un café hasta que cambia de plano, ¿vale? En el año 2000 sale la siguiente trilogía y ya cambia la cosa a unos 5, 8 segundos. Es más rápida.
Y lo notas. Los que hayamos visto la primera trilogía decíamos, me está costando seguir a Yoda a esta velocidad cuando pega. Vale. Y te vas a la última trilogía y te das cuenta que la velocidad es entre 4, 5, 4, 6 segundos. Muy, muy rápida. Y dices, madre mía, ¿qué está pasando? Pues que con esa velocidad de cambio de plano, las nuevas generaciones se han acostumbrado a esa velocidad. Ven el Star Wars de los años 80 y les parece aburrida. Y el problema de esto es que ese cambio de plano satura mucho el funcionamiento del cerebro, sobre todo en las partes occipitales que procesan visualmente y no permiten el paso al siguiente nivel, que es a las zonas frontales, a interpretar lo que ves. Y si te llama la atención lo de la última trilogía de Star Wars, que es entre 4 y 6 segundos, es que TikTok es entre 0,5 y 1 segundo a cada plano. ¡Qué barbaridad! Entonces tu actividad cerebral se queda anclada en ver, pero no experimentas, no analizas, no reflexionas. Por eso ves 3 horas de vídeos en TikTok y luego te preguntas, ¿cómo llevo aquí 3 horas? ¿Cómo puedes? ¿Qué es lo que he visto? No me acuerdo de la mitad de las cosas. Claro, es que ha estado todo el tiempo saturando el funcionamiento visual y las áreas visuales que solo pueden procesar. Es como empezar a comer sin llegar a digerir. Claro, y sucede, creo que todo el mundo va a conectar con esto, ¿no? Que de repente llevas un rato en una de estas aplicaciones y tienes una especie de niebla mental, ¿no? Que es algo de lo que tú hablas. ¿Por qué nos pasa esto? Es como una sensación, ¿no? De estar como muy aturdido, cansado de repente. Claro, porque saturado. Tenemos límites de procesamiento. El cerebro nos puede parecer un órgano maravilloso que hace cosas increíbles. Bueno, ha creado la cultura, ¿no? A través de nuestro desarrollo cerebral tenemos una cultura, hemos adaptado el medio a nosotros, qué maravilla. Pero no lo hemos hecho con los móviles. ¿No? Hemos decidido, o aún no nos ha dado tiempo a darnos cuenta de que hay que adaptar esa tecnología a cómo funcionamos nosotros. Entonces, cierta velocidad de procesamiento continuada, cierto bombardeo de estímulos, acaba provocando saturación. Saturación tú la puedes ver muy fácilmente si coges a un niño de 4 o 5 años y le pones a hacer tareas cognitivamente demandantes. Es más, pon a un niño con 5 años a leer y verás que se cansa muy rápido. Obviamente está teniendo que utilizar mucho control cognitivo, está sobrecargado. Ahora nos vamos a los adultos con estas velocidades y ¿cómo acabamos? Pues con tanta estimulación, demasiado cansados. Rápidamente el cerebro dice, necesito parar, necesito que dejes de estimularme y necesito incluso dormir. Hay personas que son más tendentes a caer en esta isla mental que otras, porque no todos funcionamos igual, pero esto ha aumentado el umbral, de manera que es más fácil que la gente entre en colapso atencional porque el mundo ha cambiado a nivel de presentación de estímulos. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con el estar saturados. Y luego algo que me preocupa, y he tenido algunos pacientes que me lo han dicho, incluso amigos que me han dicho, pues que cuando estoy con amigos en ciertos entornos, me apetece más estar con el móvil que estar escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, yo creo que en gran parte tiene que ver con lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, al final, el mundo que nos rodea, el mundo natural en el que nos hemos creado como especie, en el que hemos nacido, es a efectos prácticos un poquito más lento que nuestro cerebro. Menos estimulante. Claro, y eso no es malo, de hecho, nuestro cerebro tiene que tener un margen de maniobra de manera que no esté saturado al límite, pero cuando tú ves ese momento en el cual hay tedio, hay pausas, hay tiempos, tu inercia es a irte a algo que te estimule más. En un móvil tienes, como digo, continua estimulación, tienes muchas cosas que ir analizando y es porque en cierto modo hemos perdido un poco también la paciencia a una conversación larga y profunda, a una cuestión entre varias personas, pero solo en este entorno sin mirar hacia más allá. Tenemos la sensación ahora de que están pasando tantas cosas en el mundo simultáneamente que queremos alcanzarlas a todas. Y eso es un castigo realmente, porque nunca vas a poder alcanzar todas las cosas que están pasando. Entonces hay que bajar ese nivel de expectativa de que podemos alcanzar todo lo que nos rodea e intentar pararnos a disfrutar de las cosas que tenemos más cerca. Absolutamente. Bueno, y de que ahora estamos también nosotros centrándonos en este discurso, ¿no? De que quemar a las pantallas, quemar a las tecnologías, pero que al final, bueno, vivimos en una época increíble, ¿no? Que no se puede comparar a ninguna otra época de la humanidad porque tenemos a nuestra disposición todo el saber, ¿no? O sea, la biblioteca de Alejandría entera o más para claro. Nosotros, ¿no? O sea, que eso para los adolescentes puede ser muy interesante si, efectivamente, si se les guía, como dices, a aprender a usar las tecnologías. Luego también usas un término que me parece importante poner encima de la mesa, ¿no? Que es la reserva cognitiva, que eso quizá no es, bueno, relevante para los adolescentes, pero sobre todo para las personas adultas que nos escuchen, claro. ¿No? ¿En qué consiste y cómo se está viendo afectada a día de hoy? A ver, tenemos que pensar una cosa. Nuestro cerebro son las experiencias que hemos tenido. Bien, se modifica por la experiencia. De manera que
Si uno se pone a experimentar o a tocar un instrumento, las zonas motóricas van a desarrollarse un poquito más y a tener una funcionalidad distinta a la de una persona que no toque la guitarra. Pero ese cerebro son, como digo, el cúmulo de nuestras experiencias encarnado en sinapsis y en conexiones que construimos con lo que vivimos. Y que además, ¿no? Pero no que incida ahí, Sí. que es a lo largo de la vida, ¿no? O sea, que no es la idea. La idea es que a lo largo de toda la vida, incluso en edades más avanzadas, esas carreteras se van construyendo y se van... Pero para bien y para mal. La plasticidad siempre la comentamos como el milagro del cerebro de que se modifica por la experiencia, pero igual que se modifica por la experiencia, se modifica por la falta de esta. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que cuando tienen una vida muy activa, con retos cognitivos, con mucha interacción social, eliminando ciertos elementos tóxicos como el alcohol o alimentación mala, se van a encontrar con un cerebro mucho más eficiente. De manera que si aparece un daño cerebral, Dios no lo quiera, agudo por un traumatismo, el cerebro tendrá más vías o más maneras de recuperarse. Y también en el caso donde es mucho más llamativo, que es en el envejecimiento normal. Cuando nos hacemos mayores, nos guste o no, el cerebro cambia, igual que cambian los músculos, y nos encontramos con más enlentecimiento, dificultad de acceso a las palabras. Pues bueno, hay personas que sí han tenido esa vida activa, han sabido cuidar su cerebro, llenándolo de experiencias, consiguen tener un mejor envejecimiento y con menos fallos cognitivos. Eso es la reserva cognitiva, y esa reserva depende de lo que cada uno de nosotros decida hacer con su vida, porque al final eso es lo que queda grabado en el cerebro. Claro. Y Aaron, ¿qué nos recomendarías, ¿no? Si nos pudieses dar unas pinceladas de recomendaciones para cuidar, preservar y guiar el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿en qué podríamos incidir, ¿no? En nuestro día a día? Ahora mismo, tal y como estamos, yo creo que hay que hacer una parada. Creo que es importante. Es una parada que yo sé que... Qué sencillo y qué difícil, claro, pero qué bueno que digas esto. Es una parada que puede que no esté remunerada, es una parada que puede ser que a nuestro jefe no le guste o que el móvil nos siga reclamando atención, pero hay que hacer una parada para analizar lo que estamos haciendo con las tecnologías de manera que las adaptemos a cómo funcionamos nosotros, porque sí pueden ser una fuente de una reserva cognitiva muy adecuada si la utilizamos de la forma que se debe. La cuestión es que creo que casi nadie se ha parado a pensar qué es lo que está haciendo con el móvil. Yo te encuentras a mucha gente que te dice, pues he tomado la decisión de quitar 2 o 3 aplicaciones que me sobraban. Enhorabuena, ¿cuántos años has estado con ellas puestas y sobrecargado hasta que te has dado cuenta? ¿Vale? El mensaje es... Las notificaciones de no sé qué, a veces son como cositas... Siempre digo lo mismo, hay que reducir muchas de las notificaciones porque nos sobran, porque un pitido que suena en el móvil va a atraer tu atención y te va a sacar otra cosa que estés haciendo. Te va a sacar de tus pensamientos. Entonces, tienes que reducir el número de notificaciones a las que sean relevantes. Tienes que incluso que dejarle al móvil su espacio en casa para que no esté contigo por todos lados. Tienes que saber despegarte un poquito de él y ser consciente de hasta qué punto te puede estar interfiriendo, pero no para que lo quemes y lo tires por la ventana. Es iluso y utópico pensar que vamos a vivir a partir de ahora sin pantallas porque nos damos cuenta que tienen efectos de hackeo en el cerebro. Lo que tenemos que entender es cómo nos afectan a cada uno de nosotros, que es muy diferente de una persona a otra, y organizar el entorno digital a nuestro alrededor conforme a cómo funcionamos nosotros y no adaptarnos a ellos porque nunca vamos a poder competir con esas velocidades. Claro, o sea, es decir, tomar las riendas, ¿no? en ese funcionamiento. Algo que a mí en particular me ha funcionado, bueno, aparte por supuesto poner distintos modos, ¿no? Y a partir de cierta hora no recibir notificaciones, básicamente, menos alguna, pues si me llama mi madre, pues sí, ¿no? Y fíjate, algo que he descubierto que es muy efectivo es poner en el móvil el filtro de luz roja. Y entonces, aunque te metas en las aplicaciones, el hecho de que no tengan color deja de ser bastante interesante. Y eso me ha ayudado mucho a dejar de usarlas, por ejemplo. Claro, son estrategias. También, es como te comentaba, hay personas que tienen un funcionamiento atencional que puede procesar mucha más información y se encuentran muy cómodos en un bombardeo de estimulación, a verlos los hay, y otras personas que con un bombardeo de estimulación se encuentran mucho más perdidos. Lo que hemos cambiado no ha sido nuestra capacidad cognitiva en muchos casos, sino el umbral en el que unas personas que antes llegaban a procesar todo simultáneamente, ahora no pueden porque hay mucha más información. Creo que aquí la clave es que, como digo, cada uno tiene que analizar en qué punto le están afectando esos móviles en el día a día. Si es, como tú dices, pues por ejemplo, una cantidad de estimulación por color o por velocidad, reducirla. Si es por número de notificaciones, reducirlos también. Si es por no poder soltar el móvil, intentar dejarle su espacio, también sus horas. Encontrar esos huecos en los cuales no estemos pegados a este dispositivo, porque simplemente no nos debe de acompañar a todas partes. Claro, no debe ser una prolongación, ¿no? de nuestra... El concepto es muy claro. El móvil se constituyó y se creó para utilizarlo fuera de casa y salir de casa y estar comunicado. ¿Por qué tienes el móvil encima cuando estás en casa?
Claro, efectivamente, ¿no? Ahora es que bueno, la gente se lo lleva hasta el baño, ¿no? O sea, no lo sueltas. Podríamos decir incluso casi que el chupete emocional, ¿no? De la mayoría de adultos. Yo temo el día que empiecen a sacar ya móviles que sean resistentes al agua, porque entonces nos meteremos en la ducha con él. Y si hacemos un multitask en la ducha, creo que no va a salir muy bien tampoco. Aparte de lo que has dicho de cuidar nuestro cerebro, ¿qué cosas crees que deberíamos de tener en cuenta también como padres, como educadores, para ayudar al cerebro de los adolescentes, de los jóvenes a desarrollarse en esa guía? Vale, yo en este caso te lo segmentaría por edades, pero creo que es importante entender que a diferentes edades, diferentes necesidades. Bien, la primera de todas para mí es que los niños que tienen entre 0 y 2 años necesitan tocar el mundo, necesitan moverse por el mundo, construir procesos visoespaciales, sensoriales, que por mucho que pensemos que los móviles nos dan mucha estimulación, que nos la dan, no nos dan la que necesita el cerebro para desarrollarse. El aprendizaje, ¿no? Exactamente, la integración sensorial, que esto está más que demostrado, que si a un niño le privas de integración de los estímulos del entorno, le vas a dificultar la constitución de su esquema corporal y vas a provocar ciertos problemas. Por eso los móviles, tan mal utilizados como se han hecho de 0 a 2 años, son un error. Ver una cuna o un carrito que tiene el huequecito para la tablet me parece una aberración. Y es un error como sociedad. Y se ve. Y se vende. Y eso es lo que creo que estamos haciendo mal para empezar, que es normalizar algo que no debería de ser así. Un niño no puede experimentar el mundo que le rodea si le pongo algo tan potente delante. Eso es tajante, ¿no? Exactamente. Ahí no me cabe duda. Pero cuando hablamos de los 2 años en adelante, todos los aspectos de cognición social, de desarrollo del lenguaje, requieren de alguien que te hable y alguien que interaccione contigo. Un error, otra vez de base, es pensar que por poner un vídeo de YouTube a un niño va a aprender lenguaje porque le están hablando. No es una interacción activa, es una interacción pasiva. No tiene mucho sentido tampoco delegar la educación de un niño en vídeos o en YouTube, cosa que hay personas que sí consideran que funciona así y no así. Y tal vez el punto crítico para mí es a partir de los 6-7 años, donde hay que enseñar un uso ejecutivo de las pantallas. Es decir, tú puedes en un momento dado exponer a tu hijo a un móvil contigo, en compañía, pero enséñale a utilizarlo de forma ejecutiva. No hagas lo que haces tú muchas veces, que es tumbarte en el sofá a pasar vídeos de manera indiscriminada, porque el niño que hace eso aprende a hacer eso. La idea que tienes tú es que tienes que hacer un esfuerzo y un control cada vez que utilices el móvil con tu hijo, que no digo que no tengas que utilizarlo con 7 años, pero un control para saber cómo se lo estás enseñando y cómo se lo estás transmitiendo. Entonces, elegir bien qué aplicaciones sí, qué aplicaciones no, elegir los tiempos, hacer pausas, que son fundamentales. Enseñar al niño que puede desconectar y conectar del móvil y no estar ahí hasta que acabe fundido. Todo ese tipo de detalles le enseñan un uso ejecutivo de los móviles que sea la base para que después en la adolescencia tengan más control. No lo van a adquirir solos. Claro, o sea que a cada edad, ¿no? Uh-huh. ¿Y en edades más adultas? En edades más adultas, bueno, para nosotros es como digo, una de las claves es el hacer el giro reflexivo, ¿no? Y decir, oye, ¿qué estoy haciendo con este móvil? ¿Cómo permito que me esté dominando en cierto modo? ¿Qué puntos me crean dependencia? Analizarlo de esa manera. Yo creo que es importante que seamos conscientes de cuánto nos estamos sometiendo al funcionamiento de una pantalla y cuánto nos puede estar llegando a cansar. Que realmente lo que hacemos a veces son reacciones muy extremas de, pues ahora me quito el móvil 3 días, ¡pum! Pero luego vas a volver a hacer otra vez lo mismo. Entonces aquí la clave tiene que ser en tomar una conciencia de cuáles son los cambios que tú puedas sostener en el tiempo. Claro. Igual que hablamos con la alimentación, por ejemplo. Es que funciona muy parecido. Somos seres muy reactivos a veces, que en el corto plazo explotamos, pero luego nos damos cuenta de que hay efectos rebote. Entonces lo ideal sería que busquemos un plan sostenible para poder manejar las tecnologías en nuestro entorno sin vernos vencidos por esas velocidades y por esa cantidad de información que nos llega y que hay que saber dosificar. Bueno, y sobre todo no perdernos, ¿no?, la realidad ni lo que sucede frente a nosotros, ni todo el aprendizaje, como decías antes, que uno puede obtener, ¿no?, de la interacción directa con otros seres humanos, con el entorno, ¿no? Claro. Con el aburrimiento también. Lo que me pasa a mí es que al final focalizamos en los móviles, que es el problema, y realmente es que los móviles y los smartphones se han convertido en el ocio adecuado para un sistema en el que estamos ahora mismo, en el que hay que hacer cosas rápido, a toda velocidad, y cuando puedo descansar, que son 3 segundos, quiero que sea todo muy rápido y mucha más información. Y creo que también hay que analizar ya no solo el uso que hacemos con los móviles, sino las dinámicas sociales en las que nos estamos metiendo. Sobre todo en el mundo occidental, esa hiperproductividad, y como decía Nuccio Ordine en su libro La utilidad de lo inútil, ser consciente de que hay cosas que son inútiles a nivel productivo, pero que son esenciales
para el ser humano y que muchas veces, pues por estar corriendo, produciendo, viendo, entendiendo cosas que ves en redes sociales, no te paras a analizar en tu entorno. Creo que lo inútil, aunque no sea productivo, es útil para el ser humano. Claro, ¿no? Y precisamente los verdaderos aprendizajes, ¿no?, vitales en el ser humano conllevan tiempo. Llevan tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Claro. Y son fases, ¿no? Nuestro cerebro se cambia con tiempo. Nuestro cerebro no cambia de un día para otro. Esto no es como cuando llegas a la película de Matrix y te dicen, oye, te voy a enseñar Kung Fu y una modificación en 3 segundos sabes Kung Fu. Eso sería ideal, pero no funciona así. Hace falta equivocarse, hace falta aprender de los errores, hace falta entrenar, probar, crear nuevas formas de hacer las cosas. Eso es lo que modifica un cerebro para bien. De otra manera, al final no aprendes, no construyes, y el aprendizaje es una de las cosas que menos coste tiene al final. Incluso, sobre todo, cuando entramos en el contexto de educar, porque la educación es algo muy bonito en ese aspecto cuando enseñamos a nuestros hijos, porque al final ninguno pierde. Uno enseña y otro aprende. Claro, absolutamente. Pues Aaron, millones de gracias sobre todo por ser un faro, ¿no?, dentro de todo este mar, esta vorágine de información, de también investigaciones, ¿no?, que van apuntando en un lado, en otro, y sobre todo por marcarnos el camino que tenemos que seguir en toda esta incertidumbre de las pantallas y de las nuevas tecnologías. Y a todos los que nos escucháis y nos veis, espero que hayáis aguantado sin mirar el móvil, sin mirar otras aplicaciones, ¿no? Y ahora pues a vivir en el presente y a salir a la realidad exterior, que es donde se encuentra al final la esencia de la vida. Millones de gracias. Muchas gracias a vosotros.